En los episodios recientes de La Promesa, la repentina y violenta muerte de Gregorio ha sido como una explosión que sacude los cimientos de la imponente residencia de los Luján. La sombra de la tragedia envuelve cada rincón del palacio, llenando de inquietud y rumores los pasillos donde tanto sirvientes como amos intentan seguir con su vida cotidiana. Sin embargo, cada conversación se interrumpe abruptamente cuando se menciona el nombre de Gregorio, y el incómodo silencio que queda en el aire revela el miedo latente de que algo mucho más oscuro se esté gestando bajo la superficie. Desde su llegada a La Promesa, ha interrogado a cada uno de los habitantes del palacio, desde el personal de la servidumbre hasta los nobles que residen en la propiedad. Su presencia constante y las preguntas, lanzadas con una precisión casi quirúrgica, han convertido la atmósfera de la residencia en un campo de tensión creciente. Para Cruz, la matriarca de la familia, el reto ha sido monumental. Conocida por su capacidad para mantener el control y la serenidad en cualquier circunstancia, ha asumido la responsabilidad de proteger el buen nombre de los Luján. Sabe que la más mínima insinuación de escándalo podría destruir la reputación que su familia ha construido durante generaciones. Sin embargo, la preocupación por la investigación de Burdina ha empezado a invadir sus pensamientos, desvelándole en noches de insomnio y rondando en cada conversación privada que mantiene con su esposo, Alonso. A medida que los días pasan, Cruz empieza a notar que algo en Alonso ha cambiado. Sus gestos, antes firmes y seguros, ahora son titubeantes. Las noches en que Alonso se queda despierto, deambulando por el jardín o encerrado en su despacho, se vuelven cada vez más frecuentes. Aunque Cruz intenta no darle importancia, un creciente temor se apodera de ella: su esposo podría estar ocultando algo más allá de lo que ella puede imaginar. Finalmente, decidida a investigar por su cuenta, Cruz hace un descubrimiento devastador: Alonso podría estar involucrado en la muerte de Gregorio. Esta revelación coloca a Cruz en una encrucijada desesperada. Debe elegir entre proteger a su marido, encubriendo un crimen que podría manchar su conciencia para siempre, o hacer lo correcto, aunque eso signifique traicionar al hombre con el que ha compartido toda su vida. Desde la muerte de Gregorio, las cosas nunca volvieron a ser iguales en La Promesa. La noticia se había extendido como un murmullo susurrante, recorriendo desde la cocina hasta los rincones más apartados de los jardines. Los sirvientes, siempre atentos a las idas y venidas de sus amos, comentaban entre ellos en voz baja, tratando de adivinar quién podría haber estado involucrado en la tragedia. La mayoría coincidía en que Gregorio había sido un hombre difícil, con una personalidad que no se ganaba la simpatía de muchos. Sin embargo, la idea de que alguien hubiera podido asesinarlo era demasiado perturbadora para ser aceptada fácilmente. Cruz, por su parte, se aferraba con firmeza a su papel de líder de la familia, cuidando minuciosamente cada detalle del funeral y de las ceremonias que le siguieron. La capilla de la propiedad, con sus muros de piedra antigua y su atmósfera solemne, se convirtió en el escenario de una despedida cargada de lágrimas y miradas llenas de secretos. La ceremonia estuvo marcada por la presencia de las familias más influyentes de la región, quienes acudieron a ofrecer sus condolencias. Sin embargo, Cruz sabía que muchos de ellos lo hacían más por curiosidad que por respeto, ansiosos por descubrir los detalles del misterioso incidente. El sargento Burdina, que asistió al funeral como un gesto de respeto, no tardó en retomar la investigación con aún mayor dedicación. Alojado en una modesta posada del pueblo cercano, Burdina convirtió la muerte de Gregorio en su misión personal. Visitaba La Promesa casi a diario, entrevistando a los sirvientes uno por uno, anotando cada respuesta en su cuaderno con una precisión que rozaba la obsesión. Ahora, mientras la familia Luján intenta continuar con sus vidas, la sombra de la muerte de Gregorio y la amenaza de un escándalo parecen inminentes, con el destino de todos colgando de un hilo. A medida que Burdina profundizaba en sus preguntas, Cruz comenzó a preocuparse cada vez más por Alonso. Al principio, había pensado que la actitud reservada de su esposo era simplemente una reacción a la presión de la investigación. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a notar detalles que la inquietaban profundamente. A veces, Alonso se quedaba mirando por la ventana de su despacho, perdido en pensamientos que no compartía con nadie. En otras ocasiones, despertaba en mitad de la noche, y sin decir una palabra, salía de la habitación para pasear por el jardín, como si en la bruma nocturna buscara respuestas a preguntas que solo él conocía. Una tarde, mientras Cruz revisaba algunos documentos en la biblioteca, encontró un paquete de cartas que no había visto antes. Eran correspondencias entre Gregorio y Alonso, fechadas varios meses antes de la muerte de Gregorio. Las cartas hablaban de asuntos financieros y de ciertos acuerdos que Gregorio consideraba injustos. En una de las últimas cartas,
Gregorio insinuaba que estaba dispuesto a hablar con las autoridades si Alonso no cedía a sus exigencias. Cruz sintió que el corazón se le detenía mientras leía aquellas líneas. Las manos le temblaban, y las palabras de la carta parecían golpearla como un martillo. La realidad de lo que sugerían esas cartas era demasiado aterradora para aceptarla fácilmente. Intentó convencerse a sí misma de que tal vez había malinterpretado el tono de la correspondencia, de que Gregorio solo estaba haciendo amenazas vacías. Sin embargo, la duda ya se había instalado en su corazón. Y mientras Cruz procesaba la gravedad de lo que tenía entre manos, supo que su mundo, y el de los Luján, podría estar al borde de un colapso irreparable. Las risas compartidas en el comedor, las conversaciones sobre los planes futuros de la familia, todo se sentía vacío, como si entre ellos se hubiera levantado una barrera invisible. El temor de Cruz se intensificó cuando, durante uno de los más recientes interrogatorios de Burdina, el sargento mencionó que había encontrado un testigo que afirmaba haber visto a Gregorio y a Alonso discutiendo en los días previos a la muerte. Aunque Burdina no dio muchos detalles, Cruz notó que la mención de aquella disputa hizo que Alonso apretara la mandíbula y desviara la mirada. Esa noche, cuando se quedaron solos en su dormitorio, Cruz intentó hablarle sobre el asunto, pero Alonso reaccionó de manera evasiva, diciendo que solo eran malentendidos entre viejos amigos. Sin embargo, la semilla de la sospecha ya había echado raíces en el corazón de Cruz, y decidió que debía investigar por su cuenta. Cruz organizó reuniones secretas con algunos de los sirvientes que habían estado en la promesa el día de la muerte de Gregorio, haciéndoles preguntas sobre cualquier detalle que pudieran recordar. La mayoría de ellos le dieron respuestas vagas, como si temieran comprometerse o decir algo que pudiera ponerlos en peligro. Sin embargo, uno de los jardineros, un hombre que había trabajado en la propiedad durante décadas, le reveló algo que la dejó sin aliento. Había visto a Alonso y a Gregorio discutiendo cerca del establo la misma mañana del incidente, y recordó que Gregorio, en medio de la pelea, gritó algo sobre hacer que todos supieran la verdad. Cruz sintió un nudo de angustia apretarse en su pecho al escuchar esas palabras. Agradeció al jardinero por su discreción y lo despidió, pero la conversación resonó en su mente durante el resto del día. Cada palabra, cada gesto de Alonso desde ese momento parecía estar cargado de una sombra nueva y desconocida, y Cruz no podía evitar sentir que el peso de un terrible secreto estaba a punto de desmoronarse sobre todos ellos. La tormenta que azotaba la promesa una noche de octubre fue el preludio de la confrontación que Cruz había estado evitando. Los relámpagos iluminaban brevemente el rostro de Alonso, que se encontraba, una vez más, en la biblioteca, bebiendo en silencio. Cruz supo en ese momento que ya no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Con las cartas en la mano y el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a él. Alonso, necesito que me digas la verdad, le dijo con una voz tensa, luchando por contener la furia y el dolor. Sé que tú y Gregorio discutieron. Sé lo que encontré en estas cartas. No me mientas más. Alonso la miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando si debía seguir ocultando la verdad, pero finalmente su expresión se quebró. Las palabras que siguieron fueron una confesión entrecortada, cargada de desesperación. Gregorio me amenazó con destruirlo todo, admitió Alonso en un susurro, su voz apenas audible sobre el ruido de la lluvia. Dijo que hablaría, que lo contaría todo a las autoridades si no accedía a sus exigencias. Solo quería hacerle entender que no debía meterse con nosotros, pero las cosas se salieron de control. Fue un accidente, Cruz. Nunca quise que terminara así. Cruz sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Alonso eran como un puñal que se clavaba en su pecho, desgarrando todas las certezas que había construido a lo largo de los años. Miró a su esposo, al hombre con el que había compartido su vida entera, y lo vio convertido en un extraño, alguien que había sido capaz de mentirle durante semanas, ocultándole un crimen que ahora amenazaba con destruirlos a todos. Durante unos segundos, el silencio llenó la biblioteca, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea y el repiqueteo constante de la lluvia contra los cristales. Cruz, devastada y traicionada, comprendió que la vida que conocía había cambiado para siempre. La pregunta que ahora la atormentaba era si sería capaz de soportar el peso de aquella verdad o si terminaría destrozándolos a todos. Los días que siguieron a la confesión de Alonso fueron un verdadero infierno para Cruz. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Gregorio, mirándola con una expresión de reproche que la perseguía incluso en sus sueños. Intentó ocultar la verdad, tratando de continuar con su vida como si nada hubiera cambiado, pero el peso de la culpa era abrumador.
Cada vez que cruzaba la mirada con Manuel, Catalina o Curro, sentía que estaba traicionando no solo la memoria de Gregorio, sino también los principios que su padre le había inculcado desde niña. La verdad siempre prevalece, aunque duela, le había dicho él en más de una ocasión, y esas palabras resonaban en su mente como un eco que no podía silenciar. Mientras tanto, el sargento Burdina continuaba con su investigación, cada vez con mayor intensidad. Las visitas a la promesa se hicieron más frecuentes, y las preguntas dirigidas a Cruz se tornaron más personales, más incisivas, como si el sargento pudiera percibir que ella sabía algo que aún no había confesado. Cada vez que se cruzaban en los pasillos del palacio, Cruz sentía que la mirada de Burdina penetraba en su alma, como si intentara descifrar lo que ella ocultaba detrás de su expresión calmada. Alonso, por su parte, mostraba señales crecientes de desesperación. Intentó convencer a Cruz de que lo mejor sería guardar silencio, olvidar lo sucedido y proteger a la familia. Pero Cruz no podía dejar de pensar en las consecuencias de mantener aquella mentira. Sabía que si la verdad salía a la luz por otros medios, el escándalo sería aún mayor, y que el peso de la culpa acabaría por destruirla por completo. Una noche, después de pasar horas en silencio, mirando el retrato de su padre que colgaba en el salón principal, Cruz tomó la decisión más difícil de su vida. No podía seguir viviendo con la mentira. La verdad debía salir a la luz, aunque ello significara el fin de los Luján como los conocía. Reunió a la familia en el salón, bajo la imponente lámpara de cristal que iluminaba la estancia con una claridad fría y despiadada. El ambiente estaba cargado de tensión, con Alonso en un rincón, evitando la mirada de todos. Manuel, Catalina y Curro se sentaron en silencio, esperando las palabras de Cruz, sin saber que lo que estaban a punto de escuchar cambiaría sus vidas para siempre. Con voz firme, aunque quebrada por la emoción, Cruz comenzó a hablar. He guardado un secreto durante demasiado tiempo. Y ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz, dijo, mirando a cada uno de sus hijos a los ojos antes de fijar su vista en Alonso. La verdad que estaba a punto de revelar no solo pondría a prueba los lazos familiares, sino también los valores que ella siempre había defendido. He tomado una decisión, anunció Cruz con la voz quebrada pero llena de una extraña calma. No puedo seguir ocultando lo que ha hecho Alonso. Gregorio merece justicia, y nosotros no podemos vivir con esta mentira. Consecuencias y ruina. Las palabras de Cruz cayeron como un rayo sobre la familia. Alonso intentó levantarse, pero su cuerpo parecía haberse vuelto de plomo, incapaz de moverse mientras su esposa lo miraba con una mezcla de tristeza y determinación. Manuel, el hijo mayor, se acercó a su madre, suplicándole que reconsiderara su decisión, que no destruyera a la familia por un error del pasado. Pero Cruz, con lágrimas surcando su rostro, sabía que no había vuelta atrás. La verdad había ganado la batalla dentro de ella, y aunque doliera profundamente, entendía que debía enfrentar las consecuencias. Esa misma noche, Cruz acudió al sargento Burdina y le confesó todo lo que sabía. Los guardias llegaron a la promesa bajo la lluvia, iluminando la entrada con sus linternas mientras llevaban a Alonso esposado. Los sirvientes se asomaban por las ventanas, sus rostros pálidos y llenos de incredulidad. La nobleza local, siempre ansiosa por los escándalos, comenzó a murmurar sobre lo ocurrido, y la noticia de la detención de Alonso se propagó rápidamente. La familia Luján, que alguna vez había sido un símbolo de respeto y poder, se convirtió en el epicentro de todas las habladurías y la vergüenza. Con Alonso encarcelado, la reputación de los Luján se desmoronó. Manuel, devastado por lo que consideraba una traición de su madre, se distanció de ella. Pasaba sus días cabalgando solo por los campos que rodeaban la propiedad, incapaz de soportar la idea de que su propio padre pudiera ser un asesino. La relación entre madre e hijo se rompió, y el peso de la decisión de Cruz se hacía cada vez más insoportable. Catalina, la más sensible de los hermanos, se encerró en sí misma, sufriendo en silencio el escándalo que ahora rodeaba a su familia. Curro, el menor, aún demasiado joven para entender completamente la magnitud de lo que ocurría, vivía confundido, preguntándose si algún día las cosas volverían a ser como antes. Pero Cruz sabía que no habría retorno. Había sacrificado todo por la verdad, y el precio de esa verdad era la ruina de los Luján. Las miradas acusadoras y los rumores no tardaron en consumir la reputación que tanto habían luchado por mantener. La familia, antes un pilar de la región, quedó aislada, hundida en la deshonra y el desprecio social. El final de la promesa se había sellado con una confesión que, aunque justa, trajo consigo la destrucción de todo lo que alguna vez habían sido.
Con Alonso preso y la familia fracturada, Cruz quedó sola en su despacho, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones. Cada rincón de la promesa le recordaba lo que había perdido, cada cuadro, cada mueble, cada esquina del palacio era un testigo mudo de una vida que ya no existía. Por las noches, mientras el viento soplaba entre los árboles del jardín, se preguntaba si había hecho lo correcto, si la verdad realmente merecía el precio que había pagado. La alta sociedad, que antes la había respetado, ahora la veía como la mujer que había destruido a su propia familia. Las invitaciones a las fiestas y eventos se convirtieron en un lejano recuerdo, y los vecinos, que antes buscaban su consejo, ahora la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Pero, en el fondo de su alma, Cruz sabía que, aunque había perdido todo lo que una vez había amado, había salvado lo único que le quedaba, su integridad. Los días en la promesa siguieron pasando, pero el palacio, que alguna vez había sido un lugar de risas y celebraciones, se había convertido en una sombra de lo que fue. Las tardes, que antes estaban llenas de la música del piano de Catalina y de las conversaciones animadas de Manuel y Curro, ahora eran un constante recordatorio de la soledad que envolvía a la familia. Cruz pasaba largas horas mirando por la ventana de su despacho, observando el horizonte con una melancolía que no se desvanecía. En un rincón olvidado del jardín, junto a la tumba de Gregorio, Cruz se encontraba a menudo, hablando en voz baja con el viento, como si buscara una respuesta que nunca llegaba. La brisa susurrante parecía llevarse sus lamentos, pero a la vez le devolvía la eco de una vida que había cambiado para siempre. En ese diálogo silencioso con la memoria de Gregorio, Cruz encontraba una forma de lidiar con la pérdida y el dolor, buscando en el pasado consuelo para el presente incierto. La promesa de un futuro lleno de esperanzas se desvanecía ante sus ojos, y el palacio, ahora marcado por la tragedia, se erguía como un monumento a los sueños rotos de una familia que alguna vez había tenido todo. Cruz se dio cuenta de que el camino hacia la redención era largo y tortuoso, pero en su corazón guardaba la esperanza de que algún día, la verdad, aunque dolorosa, podría dar paso a la sanación. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también sabía que, al final, había sido fiel a lo que siempre había creído, que la verdad, aunque dolorosa, era lo único que podía redimir a una familia marcada por los secretos y las mentiras. La sombra de Gregorio, Alonso y todo lo que había perdido la acompañarían por siempre, pero, al menos, había encontrado la paz de saber que había hecho lo correcto, aunque el precio de esa decisión fuera la soledad más absoluta. Este desarrollo mucho más extenso explora a fondo la complejidad emocional de Cruz, su lucha interna y el impacto devastador de sus decisiones en la vida de cada uno de los personajes involucrados. Cada día, al despertar en su desolado despacho, Cruz se encontraba atrapada en un ciclo de reflexión y remordimiento. Mientras observaba los retratos de su familia, su mente se llenaba de recuerdos de momentos felices, contrastados con la oscura realidad que ahora enfrentaban. Las noches, en particular, se convirtieron en un campo de batalla personal. Al cerrar los ojos, Cruz revivía el momento de la confesión de Alonso, el terror en sus ojos, la voz quebrada que le había confesado la verdad. Esa revelación había hecho añicos su percepción de la vida familiar. Se encontraba atrapada entre el amor por su esposo y la justicia que debía a Gregorio. La idea de traicionar a su esposo por una verdad que había tomado forma en la oscuridad se convirtió en un tormento constante. A medida que los días se convertían en semanas, la atmósfera en la promesa se tornó irrespirable. Los sirvientes, antes cercanos y solidarios, se mantenían en silencio, llenos de miedo y susurros. La comunidad local, que una vez reverenció a los Luján, ahora se burlaba de ellos a sus espaldas. Las habladurías eran incesantes, y cada rincón del palacio se convirtió en un recordatorio del escándalo que había sacudido sus vidas. La tensión entre los hijos de Cruz se tornó palpable. Manuel, que había visto a su padre como un héroe, se sintió traicionado y abandonado por su madre. La relación entre ellos se fracturó, transformándose en un hielo glacial que separaba a madre e hijo. Catalina, por su parte, intentó entender las decisiones de su madre, pero no podía escapar de la sombra de su decepción. Curro, siempre el más comprensivo, se encontró dividido, luchando por mantener la unidad familiar mientras sus propios sentimientos de confusión y dolor crecían. Los recuerdos de las celebraciones familiares comenzaron a desvanecerse, reemplazados por el eco de una risa lejana y el susurro de la tristeza. Las paredes de la promesa, que una vez habían sido testigos de momentos de alegría, ahora se erguían como guardianes de secretos oscuros. La música del piano, que antes llenaba el aire con melodías dulces, se convirtió en un silencio ensordecedor que solo acentuaba la soledad de Cruz. En su búsqueda de justicia, Cruz se vio obligada a confrontar la realidad de sus decisiones.
A pesar de que había elegido la verdad, el costo emocional fue devastador. La vida que había construido con amor y sacrificio se desmoronó, dejando un vacío que parecía incolmable. La angustia y la culpa se entrelazaron en su ser, haciéndola cuestionar cada paso que había tomado. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, también había un destello de resiliencia. A medida que la tormenta emocional se desataba a su alrededor, Cruz se dio cuenta de que había tomado una decisión valiente, una que podría no traerle la felicidad, pero que le había otorgado un sentido de integridad. La historia de Cruz, Alonso, y sus hijos se convirtió en un reflejo de las complicaciones inherentes a la búsqueda de la verdad. Cada uno de ellos llevaba consigo las cicatrices de decisiones pasadas, y aunque la soledad y el dolor parecían ser su nueva realidad, también había una oportunidad para el perdón y la redención. Cruz, en su soledad, empezó a comprender que su camino hacia la paz no pasaba por ignorar el pasado, sino por enfrentar sus propios demonios y encontrar la forma de reconstruir no solo su familia, sino también su propia vida. Al final, la verdad, aunque destructiva, se erguía como el primer paso hacia la sanación. Cruz sabía que el viaje sería largo y lleno de desafíos, pero en su corazón había un nuevo propósito: restaurar el honor de la familia Luján, y en el proceso, encontrar su propia redención en un mundo que, aunque marcado por la tragedia, aún podía ofrecer la esperanza de un nuevo comienzo.